Hola, bienvenidos a mi canal. Quería comenzar mostrándote este amanecer sobre el río Coronda. En las orillas de este río se encuentran depósitos de arcilla con los que pretendo trabajar, depurándolas y preparando con ellas una pasta local que me permita realizar mis piezas de cerámica. Hola, mi nombre es Karina Denner, soy arquitecta y ceramista y quiero compartir con vos esta experiencia que voy a realizar intentando utilizar arcillas locales para lograr una pasta propia. Acá te muestro lo que estuve recolectando. Es tierra, arcilla que recolecté a orillas del río Coronda. Acá tengo más. Voy a incluir acá algunas fotitos del lugar a donde la retiré, que es a la orilla del río. Y ahora el primer trabajo que voy a realizar es pasarla acá a esta pequeña bandeja y tratar de retirar todo lo que sea pequeñas raíces y suciedad que pueda tener. Después voy a proceder a dejarla en remojo por un par de días y bueno, y de a poco continuaré con el trabajo. Primero quiero intentar depurarla bien y después voy a hacer una muestrita. A ver si tengo algo por acá para mostrarte. No, bueno, voy a hacer un rectangulito como este, mira, algo así. Voy a hacer esta plaquita donde voy a marcar una línea de 10 centímetros para controlar la contracción de la pasta y después voy a controlar también porosidad. Y a partir de tener estos resultados de la arcilla base, voy a ir haciendo distintas modificaciones para tratar de corregir esos valores y lograr una pasta que me sirva para trabajar. Bueno, eso es lo que voy a hacer primero, es retirarle, como te decía, estas pequeñas raíces, hojitas, lo que pueda encontrar que esté acá. Ya más o menos retiré todo lo que pude. Este es el material que retiré. Acá podés ver algunas raicitas, palitos. Y ahora lo que voy a hacer es pasarlo a un recipiente más grande, a un tachito que tengo más grande. Y acá le voy a agregar agua.
Bueno, ya tengo todo el material aquí en este balde grande. Ahora voy a incorporarle agua y lo voy a dejar reposando un par de días. Y después voy a colarlo. Bueno, todo esto saqué con el colador, pequeñas ramitas, hojitas. Acá lo voy a dejar un par de días y después le voy a cambiar el agua 1 o 2 veces más para tratar de limpiar todo lo que pueda. Algo que te recomiendo hacer en esto y en todas las cosas que tenés en el taller es rotular todo lo que tenés. Porque siempre nos pasa que en el momento nos parece que nos acordamos lo que hay, y que va a ser siempre así, que nos vamos a acordar, pero a medida que pasan los días te vas olvidando lo que pusiste, lo que hiciste, y después te entran las dudas de que qué había en este tacho, qué había hecho. Entonces lo mejor es anotarse. Lo escrito no te abandona. Esa es una recomendación que te doy para esto y para los productos que tenés en el taller también, en las distintas bolsas. Hacete tus anotaciones, así sabes bien qué es, que sean bien grandes, entonces así del primer vistazo ya sabes qué es lo que tenés ahí, porque pueden haber confusiones y pueden terminar mal esas confusiones, ¿viste? A veces terminás poniendo un material que creíste que era una cosa y era otra, y después en el horno tenés las consecuencias. Así que, bueno, yo acá lo que voy a hacer es anotarme qué arcilla es y me voy a poner también en qué etapa está. Ya pasaron 24 horas desde que lo tengo acá en remojo. Ahí se ve como decantó. Y ahora lo que voy a hacer es retirar esa agua que está por encima sin remover, porque lo que quiero tratar es de quitarle un poco de sales a la arcilla. Sé que tiene sales, así que le voy a hacer como este lavado 2 o 3 días y después recién voy a tratar de armar la pasta. Lo que voy a hacer entonces ahora es agregar agua limpia. Ya quité toda el agua que tenía de ayer y esta es agua nueva.
y voy a revolver bien. Se formó como una barbotina, está todo bastante disuelto. Lo que voy a tratar ahora de hacer es colarlo, porque veo que tiene todavía bastantes restos orgánicos. Se ven acá que flotan algunos palitos, raicitas, y quiero eliminar eso. Así que lo voy a colar. Ya llevo 3 remojos hechos, 3 cambios de agua, y hoy es el último día que le voy a proceder a quitarle el agua que sobra, y voy a empezar a tratar de deshidratar la pasta para poder amasarla. Para eso me voy a valer de una solera de yeso que tengo, donde suelo poner así a secar algunas pastas que están demasiado húmedas, como sería este caso. Así que primero le quito el agua y después la voy a pasar a esa solera. Ya le retiré todo el agua que pude. Para la última parte yo suelo usar una esponjita así, que esté un poco húmeda porque absorbe mejor cuando está húmeda. Y la apoyo suavecito en la superficie, apenas tocando, y así retiro lo último que hay de agua. Me funciona bien esta manera de sacar lo último que queda. Y ahí ya quedó.
Ahora les muestro esto que es una solerita que tengo de yeso, que la hice yo hace mucho tiempo. La verdad que me dio bastante buen resultado, hace rato que la estoy usando. Y acá es donde yo suelo secar las arcillas cuando están muy húmedas, o lo pongo acá y enseguida se me seca. Tengo otras más chiquitas que las uso para cosas más delicadas como los engobes. Estas las uso para las pastas. Esta acá la uso para la pasta que sea roja y allá me hice otra que es para la pasta blanca. Esta. Entonces no se me contamina porque si no la roja por ahí me puede ensuciar la pasta blanca. Así que ahora lo que voy a hacer es pasar la arcilla esta que ya está bien húmeda acá. La voy a pasar a esa solera. Antes de pasarla lo que voy a hacer es revolver porque suele depositarse abajo todo lo que tiene una densidad más alta, las arenillas y ese tipo de cosas. Así que lo que voy a hacer es tratar de mezclar un poco. Igual siempre después voy a amasar mucho para que se mezcle todo bien y quede pareja la mezcla. Lo hago de a poquita cantidad para que no se me caiga. En realidad tendría que tener una solera que tenga como un rehundido adentro para que funcione mejor. Pero bueno, con esto me puedo arreglar por ahora. Ahora la voy a dejar así un rato y acá va a estar lista para amasar cuando yo empiece a ver que se forman como unas grietitas. Entonces ahí la voy a amasar y voy a poner, la voy a dejar hecho un bollito y pongo de nuevo otra cantidad como esta que se seque. Acá ya se nota como empiezan a aparecer estas fisuras que marcan que ya va estando como para sacarla. Ya perdió el brillo, si no tiene como un brillo superficial que significa que está muy húmeda. Así que ahora voy a tratar de levantarla y empezar a amasarla. Esta es la arcilla de Coronda, la que juntamos en la barranca. Miren cómo queda. Es súper plástica, pero para mí es ya demasiado plástica, digamos. Entonces empieza como a pegarse en los dedos. Y esta es la arcilla que les dicen grasa, que es como que tiene demasiada plasticidad. Y se hincha un montón, es como la bentonita que aumenta un montón su volumen, así que yo creo que esto va a dar una contracción muy grande. Ahora voy a empezar a hacer unas muestritas para ver cómo queda así pura cocida
y después voy a ir probando de modificarla con otros materiales a ver si puedo lograr una pasta que sea utilizable.